Buenas, hoy os traigo uno de los vídeos que más disfruto de grabar todos los años, que es el top de peores lecturas. Disfruto tanto el bueno como este, ¿no? Como el malo. Me gusta mucho porque es como un poco el resumen del año, ¿no? De si el año ha sido mejor, si encuentro más libros negativos es que el año ha sido peor, si encuentro más positivos que el año ha sido mejor y un poquito, pues esto, ¿no? Me sirve un poco de resumen a mí mismo, ¿no? De ver cómo, cuando voy elaborando los tops, ver un poco cómo ha sido mi año. Y la verdad es que tengo que decir que este año ha sido, siempre digo lo mismo, pero este año ha sido creo que incluso mejor que los anteriores, porque me ha costado muchísimo encontrar libros malos. De hecho, ni un solo libro de los que van a aparecer en la lista le he puesto una estrella. Cosa rarísima porque yo siempre, bueno, no es que dé muchas, una única estrella, pero siempre en la lista aparecen 4 o 5 que sí que la tienen, ¿no? Este año no, este año hay muchos que tienen 2 estrellas y los 3 últimos, los que se han colado en el puesto 8, 9 y 10, realmente no es que sean malos libros o hayan sido malísimas lecturas, sino que como no tenían más malas lecturas, pues han entrado 3 de las que se han quedado como en regular, ¿no? Así que vamos a empezar, como siempre, de la menos mala lectura a la lectura peor que he hecho este año. El libro que se queda en el puesto 10 yo creo que os va a sorprender porque a mí es un autor que me gusta y es un libro que suele gustar mucho a la gente, pero a mí me deja un poco indiferente. El autor es Alessandro Barico y el libro es Novecento. Yo he leído 4 libros de Barico, este es el cuarto. Seda me encantó, fue mi descubrimiento del autor. Luego leí otros 2 libros de él que, si bien no me disgustaron, me dieron la sensación de que le faltaba un poquito, que fueron Sin sangre y 3 veces al amanecer, ¿no? Como que se quedaban en el planteamiento y en la forma bonita y poética y todo esto que ya sabemos de Barico, de cómo él escribe. En cuanto a carga de la historia, se quedaba un poco hueca, ¿no? Como que tenía una buena premisa, una buena idea, pero no la sentí utilizada del todo. Y es un poco lo que me pasaba con Novecento. Yo creo que el formato de Novecento, que es como medio monólogo, medio teatro, me deja con muchas ganas de más, ¿no? Me da la sensación de que es una historia bonita, escrita con la pluma de Barico, que siempre es bonita, pero superficial. Como que no termina de profundizar. Le puse 3 estrellas, ¿no? Porque no me parece una mala lectura en el fondo, pero en comparación con otras lecturas que he hecho este año, pues se queda un poquito floja. Y me está dando un poco de miedo que todos los libros de Barico me den al final esa misma sensación. Porque Seda lo leí hace muchos años, no quiero releerlo porque me da miedo de que pierda esa cosa que yo le encontré en su día, pero no he terminado de reencontrarme bien con Barico desde entonces. 900 se queda en el puesto número 10. En el puesto número 9 se va a quedar un libro que he leído en diciembre, hace muy poquito. No es que no me haya gustado nada, pero no pensé que me fuera a gustar tampoco en comparación, ¿no? con las grandes lecturas que he hecho este año. El libro se llama Secreto a Voces y la autora es Alice Munro. Alice Munro es una autora que yo llevaba mucho tiempo queriendo leer, ya os hablaré bien de ella en el wrap-up de diciembre. Lo que más curiosidad me daba de ella es que todo el mundo decía que hablaba sobre mujeres siempre, sobre muchos tipos de mujeres en muchos tipos de circunstancias y de ambientaciones, y que su pluma era una pasada. He encontrado en su libro estas 2 cosas, pero lo que me ha echado para atrás mucho con Secretos a Voces es que es un libro de relatos. Pese a que a mí me gustan los relatos, creo que el hecho de que sea un libro de relato con este tipo de historias, creo que no termina de encajar o no termina de funcionar, o al menos para mí no termina de conseguir que sus personajes me interesen, me resulten increíbles, me terminen de gustar. Creo que tienen la habilidad de crear muchos personajes femeninos potentes, y este libro es un ejemplo de ello porque aparecen muchísimos personajes femeninos. No termina de apegarnos a esos personajes porque los relatos son tan cortos que intentan tener algún tipo de continuidad, pero realmente no se nota. Creo que si esta mujer escribiera historias largas, yo las disfrutaría bastante más. Entonces me dejó un poco la sensación de infunifa. Como que un buen intento, pero ahí se queda. Y es una pena porque esta autora es premio Nobel, escribe súper bien. Ya digo que los personajes femeninos me gustan, pero quizás sea que no es una autora para mí por su formato y por su forma, pero no sé, me ha dejado un poco indiferente y como casi toda su obra es de relatos, no estoy muy seguro si volveré a probar con ella, la verdad. El octavo puesto se lo queda a Ana María Matute con El verdadero final de La Bella Durmiente. Os hablé de este libro, creo que fue a principios de año, si no recuerdo mal. Yo tenía muchas ganas de iniciarme con Ana María Matute y a mí me gustan mucho pues, los cuentos originales de Disney, etcétera. Siempre me han gustado mucho. Me parecía muy guay ver pues, un cuento de hadas, ¿no?, trastocado, ¿no?, como prometía la sinopsis. El problema de este libro para mí es que al final no es verdad eso. El libro no te cuenta un verdadero final para La Bella Durmiente, porque el libro lo único que hace es alargar el final añadiendo otras cosas,
pero que vuelven a redundar en lo mismo, ¿no? Mujer en apuros, personaje femenino, rollo madrastra, en este caso suegra diabólica, necesita al príncipe para ser salvada. Entonces yo no encontré eso diferente, eso novedoso que le hiciera necesaria su escritura, ¿no? O su publicación de un libro que al final te está contando lo mismo que te cuenta el cuento de Disney de la Bella Durmiente. O sea, si Disney hubiese hecho una segunda parte real de la Bella Durmiente, hubiese sido así. Entonces me dejó muy decepcionado. Me gustó mucho cómo escribe la autora, por eso quiero seguir leyendo de ella. No me ha dado el efecto rechazo que me ha dado Alice Munro. ¿Está mal escrito? No. ¿Es aburrido? No. ¿Aporta algo interesante nuevo a lo que ya conocemos? Tampoco. Ahí se queda, en el puesto 8. Vale, y aquí empiezan ya las decepciones. Las 7 grandes peores lecturas que he hecho este año. Algunas me han gustado más, otras menos, otras me han dado coraje, otras no, simplemente no me han gustado mucho, etc. El que se ha quedado en el puesto número 7 se llama 20, de Manuel Loureiro. Manuel Loureiro es un autor del que yo ya leí su trilogía de zombies Apocalipsis Z. Y me gustó mucho, pese a que sentía todo el tiempo que era muy peliculera, muy rollo peliculera americanada, ¿no? Muy de ese tipo. Pero bueno, es una trilogía entretenida, que te hace disfrutar, que te da lo que te promete, ¿no? Que son, bueno, pues buenas escenas con zombies, en fin. A mí me gustó mucho y yo la disfruté. No es el super gran qué, pero lo disfruté. Entonces 20 parecía que iba a seguir un poco la estela, ¿no? De estos mundos post-apocalípticos que a mí me gustan, ¿no? Rollo distópico que a mí me molan. 20 nos va a hablar de un virus que asola al mundo entero, ¿no? Y empieza a morir la gente, ¿no? Como si habláramos de una pandemia, pues más una cosa así, ¿no? Total, que al final pues quedan muy pocas personas. Las personas que quedan se han encerrado como en barricadas en diferentes zonas de las ciudades. Porque realmente no saben, no terminan de entender qué fue, de dónde salió ese virus y por qué empezó a morir tanta gente, ¿no? Y no saben hasta qué punto, cómo se contagia. No quiero entrar mucho en los detalles de cada libro porque se va a hacer el vídeo muy pesado. Creo que la premisa de este libro es muy interesante. Sitúa a unos supervivientes de una pandemia a nivel mundial, que ha muerto casi todo el mundo, queda muy poca gente, en la tesitura de se reabre esta pandemia y puede ser que los pocos que hemos quedado vivos al final acabemos también muriendo, ¿no? Muchísimos años después, y me parece que es una tesitura bastante interesante, más orientada en el segundo peligro que tienen una vez que han superado el primero, pero al final lo vi rápido, lo vi manido, lo vi peliculero ya al máximo. Los personajes no me parecieron nada entrañables, nada, no sé, no me dijeron absolutamente nada. El final es hiper surrealista, hiper apresurado, a mí no me gustó, me dejó muy indiferente. ¿Es una lectura malísima? Pues a lo mejor no, pero es una lectura muy floja. Es una lectura muy floja. Es el típico libro que a lo mejor yo podría recomendar para una persona que no está muy acostumbrada a leer, porque se lee rápido. Pero apenas que hayas leído un poco, ya no del género, sino en general, yo creo que te va a parecer un poco simplón, flojo y sobre todo manido. Es que era todo muy refrito, o sea, no sé si entendéis el concepto refrito, pero esa sensación de he leído esta misma historia en 1000 detalles de otras miles de historias y aquí está como todo ahí mezcladito, cliché tras cliché, ¿no? Pues eso, una pena. En el sexto lugar se quedó un libro que lo pedí por unos reyes con muchísimas ganas, pensando que me iba a encantar. Y ha sido una de las grandes decisiones de este año. El libro se llama En el bosque, de Keiti Kitamura. El libro nos va a hablar de una sociedad donde años antes los hombres blancos han llegado a... No especifica exactamente el lugar, pero nos podemos imaginar que es una tierra donde en su día pues vivían otras personas y de pronto el hombre blanco irrumpe, le quita sus tierras al hombre negro, dando por hecho que tiene más derecho que él y coloniza pues toda la zona, ¿no? La historia nos va a hablar de cómo el hombre que ya vivía anteriormente allí empieza a intentar sublevarse para rechazar a toda esa gente que en su día vinieron y le quitaron lo que eran suyo y lo esclavizaron, ¿no? La historia pinta increíble. ¿Cuál es el problema que encontré? Que realmente esto te lo ponen de fondo. La historia se centra en un padre, un hijo. El padre fue uno de esos primeros colonos que vinieron y su hijo ha nacido allí. Todo lo que conoce, todo lo que tiene es la granja que el padre se quedó, ¿no? Y como si fuera suya, y las tierras que el padre adoptó como propias. Tienen una relación muy complicada. Chocará cuando llegue una joven con intenciones de que sea la esposa del hijo, ¿no? Creo que la historia era muy interesante,
pero no terminamos de ver la trama interesante de verdad. Esa siempre está de fondo, como alejada, incluso cuando explota y podríamos verla más directamente, tampoco terminamos de verla directamente. Es como si estuviera de fondo todo el tiempo, y a mí eso personalmente no me gustó. Pero es que además encontré otras cosas que no me gustaron nada, como el trato al personaje femenino. Hay abuso sexual horrible, y la autora no trata bien el tema, no trata bien al personaje femenino después de sufrir eso. En fin, hubo detalles que ya no solo no me llamaron la atención, sino que además me cabrearon. Y ya cuando un libro a mí me empieza a cabrear, ya es muy difícil que remonte. Ya cuando hay algo que me cabrea, ya remontar es un poco complicado. ¿Lo recomendaría? Pues no, la verdad es que no. ¿El tema me gusta? ¿Cómo lo trata? No. Y el libro que se quedó en quinto lugar, pues me pasó un poquito como Keiti Kitamura. También lo pedí por Reyes, creo que me lo regalaron el mismo año, si no recuerdo mal. La vendían como la novela que predijo la pandemia, no sé qué, no sé cuánto. Y el libro se llama Liquidación, y la autora Lin Ma. El universo muy interesante. El problema es que el libro te vende que va a hablarte de el mundo post-apocalíptico. De hecho, en la sinopsis te menciona los nombres de todos los personajes que se salvan y que acompañan al protagonista en esta aventura post-apocalíptica. Bueno, pues creo que el libro tiene 6 capítulos de esta aventura post-apocalíptica. El resto, que es la gran mayoría, o a lo mejor 3/4 partes del libro, ya no solo del proceso de llegar a una sociedad normal a una sociedad apocalíptica, no, es que la autora de pronto se pone a hablar de sus tíos, que no han salido antes de la historia y no vuelven a salir, que se van a hablar de un novio que tuvo, después de otro novio que tuvo, después de otro novio que tuvo. Mientras la protagonista va narrando cosas sin sentido, el libro se va acabando, no nos va hablando de esa sociedad futura, que era lo interesante, ver cómo las dinámicas de poder que se podían dar, ¿no?, en esa sociedad futura, que vemos atisbos que podrían ser muy interesantes, y los centran a hablar de estupideces que no aportan nada a la lectura y que no tienen sentido, porque el libro tiene como una carga anticapitalista y criticando el sistema que me parece muy interesante, pero que en 2 o 3 capítulos iniciales, antes de que empiece la pandemia, ya están bien, o sea, ya están bien definidos, ya te llega el mensaje, ya lo comprendes todo, estupendo. No me tenías que hablar un capítulo larguísimo sobre sus tíos o un capítulo larguísimo sobre su ex. No sé, creo que es una idea muy buena, con potencial, tirada hacia la basura, pero en plan, venga, vamos a tirar esto a la basura. No os va a hablar de lo que pasa después, os va a hablar de una mujer, la vida que ha tenido con sus familiares y con sus parejas, que casualmente está en un entorno, en algunos capítulos post-apocalípticos y en otros pre-apocalípticos, pero ya está, o sea, ahí se queda. Hay muchos libros que he leído que no me han gustado o que me han gustado menos que este, pero en relación a nivel de expectativas, nivel de fracaso, este ha sido el que más, segurísimo. El que se queda en cuarto puesto es Días sin ti, de Elvira Sastre. Me da mucha pena dejar este libro aquí porque yo le tenía muchas ganas a esta autora, y además creo que es una autora que escribe muy bien, pero el libro es que me dio muchísima pereza. Va a intercalar, digamos, el relato de un hombre ante una mujer que conoce, a la que rápidamente pierde, y cómo él sobrelleva eso. Y lo va a intercalar, como digo, con el relato de su abuela, que le va contando la historia de su vida a él, ¿no? Inicialmente todo arranca bien, no parece que vaya a haber nada raro, pero rápidamente me di cuenta de que es el típico libro casi que de autoayuda. Que no sea propiamente hecho de autoayuda no quiere decir que no tenga regusto a ello, ¿no? El libro está plagado de frases motivacionales, pero plagado no os digo que cada 15 páginas tenga una, sino que a lo mejor en el mismo párrafo hay 3. O sea, así. Es todo el tiempo, cuando hice el wrap-up o puse un ejemplo, que lo voy a repetir otra vez porque creo que es muy, muy claro. ¿No habéis visto nunca esas típicas tazas con esos mensajes súper bonitos, ¿no? De, yo qué sé, vive la vida, si la vida te da limones, a limonada, ese tipo de absurdeces. Bueno, pues este libro tiene frases así. Ya no solo por motivacionales, sino porque muchas resultaban hasta ridículas. Yo no sé si porque a mí personalmente me chirrían ese tipo de frases y ese tipo de positivismo extremo y falso, ¿no? Sino que se hace cansino. Y además no es solo en la narración, ojo. Es que los personajes se pelean o hablan o tienen diálogos entre ellos, y sus diálogos están cargados también de frases de ese tipo todo el tiempo. Se gritan unos a otros frases motivacionales hasta cuando se están peleando. La gente no habla así, la gente no se expresa así. Si me quieres poner ese tipo de frases en la narración, bueno. En las reflexiones del protagonista, bueno.
Pero que estén teniendo diálogos y se la estén echando uno en cara al otro, es que me parece una absurdez increíble. Y como digo, me da mucha pena porque la autora creo que escribe muy bien y que no sé por qué ha tirado por este tipo de frases absurdas, porque creo que tiene talento. Pero bueno. En tercer puesto se ha quedado un libro que yo no conocía, la verdad es que lo leí un poco sin muchas expectativas porque lo descubrí en un rastro y me lo compré. El libro se llama No mires atrás, de Jade Ford. Y el libro prometía un slasher, prometía un grupo de mujeres en una casa de campo, alguien las observa, alguien las vigila, les quiere hacer algo, una lucha por sobrevivir. Y ya sabéis que a mí el slasher me encanta. Yo todo lo que huela mínimamente a slasher, ahí voy yo de cabeza. Así luego me trago las mierdas que me trago, pero bueno, yo lo intento, siempre voy... Huele slasher, ahí está Jesús. De slasher tiene poco, porque realmente hay pocas persecuciones. No quiero hacer spoiler por si acaso alguien lo quiere leer, pero lo que es sangre hay poca. Tarda mucho en arrancar la historia. Se hace súper cansina, porque ese típico recurso de ninguna de las protagonistas se da cuenta salvo una, y esa una lo ve todo y siempre lo ve ella y la tratan de loca y todo lo que pasa es súper obvio pero solo se da cuenta ella. Ese recurso cansa. 30 páginas así, ok. 230 ya estoy aburrido. Y sobre todo si el libro tiene 300, pues dices tú, bueno, stop, Jade Ford. Stop porque ya estoy cansándome. Pues el libro es todo el tiempo así. Quiero explicarme sin hacer spoiler, pero quizá es excesivamente optimista al final. Excesivamente optimista. Es un libro que seguramente dentro de, no sé, 3 o 4 años no recuerdo ni de qué iba. En segundo lugar se ha quedado un libro que no he podido ponerlo más para arriba porque el libro es malísimo. Pero me ha provocado mucha risa y me he reído mucho. El libro se llama Escaping the Merman. Y la autora es Aramis Jordan. De este libro no os he hablado todavía porque lo leí en diciembre. Y a los que solo me sigáis por YouTube y no por Instagram, porque ya por Instagram lo he comentado y lo he hablado y mucha gente pues lo ha visto. Yo no suelo leer este tipo de historias, no suelo leer erótica en general, pero tampoco este tipo de historias con estas portadas, pues bueno, tan... que no me llaman, vaya. No sé cómo decirlo sin resultar ofensivo, pero que no es algo que me llame. Viendo la portada con una amiga nos hizo mucha gracia la portada, nos echamos una risa y nos animamos uno al otro y ya nos picamos y dijimos, venga, vamos a leerlo en lectura conjunta y a ver qué pasa. Sobre todo porque pensábamos que nos podíamos reír. Y, a ver, el libro es surrealista. Yo me he reído a carcajadas. La historia es como un retelling de La Sirenita, ¿no? Solo que con 2 hombres, es homoerótico. Las relaciones sexuales que tienen entre ellos son imposibles de realizar. Realmente no tiene apenas trama, solo es sexo. Puede haber capítulos de... creo que el libro tiene unas 200, casi 300 páginas. Y hay capítulos que a lo mejor hay 70 páginas continuadas de sexo. O sea, así es el libro. Y no sé, es muy surrealista. No os quiero hablar en detalle del libro porque quiero reservarlo para el Brepas de diciembre, que tengo 2 o 3 cosas que deciros del libro que es una maravilla. Pero bueno, como tocaba subir al top de peores, él ha tocado el segundo puesto porque la verdad es que es un libro malo con ganas. Pero ojo, fíjate tú por dónde sí que lo recomiendo si se queréis reír. Si se queréis reír un ratito de lo surrealista y del mundo que plantea esta señora, si os queréis echar una risa, yo lo recomiendo incluso. Me pasa que suelo encontrar humor donde se supone que no debería haberlo, ¿no? Y a mí este libro pues me hace mucha gracia según qué cosas. Bueno, y el que se queda en el puesto número 1, jamás hubiese dicho yo que hubiese pasado esto. O sea, yo no preví que esto pudiera ocurrir. Cuando veo un libro que es malo, me resulta mucho más fácil sacarle algo positivo, aunque el libro me parezca, bueno, no me gusta decir que un libro es malo porque yo no soy nadie, pero cuando para mí un libro me ha resultado una mala lectura, soy capaz de sacarle algo positivo a ese libro, ¿no? Como me ha pasado con el de Escaping the Merman, que aún así me parece que era divertido en el sentido de que te ríes, ¿no? De lo surrealista que puede llegar a ser. Pero cuando un libro me cabrea, ya es muy difícil que eso remonte y si encima el libro me está pareciendo una mala lectura, pues ya se va encabezado a lo peor, ¿no? Mucha gente pensará que es una surrealidad y una locura poner el libro que os voy a enseñar como peor libro del año o peor lectura del año por delante de Escaping the Merman, pero para mí el cabreo supera el hecho de que el otro sea malo, ¿no? El libro en cuestión es La Mujer de la Arena, de Kobo Abe, y es un autor japonés al que yo le tenía muchísimas ganas, que todo el mundo me decía que era una pasada, del que ya tengo otro libro comprado y del que se me han quitado todas las ganas de seguir leyendo, la verdad. La Mujer de Arena, os hablé hace unos meses, creo, si no recuerdo mal, del libro. Nos va a hablar de un hombre, de un entomólogo que tiene una extraña afición por colisionar
insectos, pero además por la arena, ¿no? Le llama mucho la atención lo que es el tema de la arena. Y se va a un pueblo, a unas dunas, pueblo alejado de donde él vive, y allí se da cuenta de que el pueblo está casi enterrado prácticamente por la arena. Ese día hará noche allí porque se le hace tarde, y al día siguiente se encontrará atrapado conviviendo con una mujer y donde el pueblo no lo deja salir. Le han atrapado para que lleve a cabo una misión, que es estar todo el tiempo trabajando porque la arena no consuma al pueblo y en especial la casa donde la han encerrado. Entonces su vida se basa en ir quitando arena para que la arena no se trague la casa. Nos habla un poco pues de esa sensación de encerramiento, ¿no? El libro tiene algo positivo, que es que consigue darte esa sensación de claustrofobia, incluso de thriller en algunos puntitos, pero para mí es un libro extremadamente aburrido. O sea, es muy aburrido, muy aburrido. Me ha parecido soporífero. Y para colmo, tú me dices, el libro es aburrido, pero tiene reflexiones interesantes. Creo que habla sobre muchas cosas que pudieran ser interesantes y dignas de reflexión. Pero ¿qué ocurre? El protagonista odia a la protagonista mujer, ¿no? Porque entiende que ella, aunque haya sido encerrada allí previamente, la entiende como su carcelera, ¿no? Porque ella de alguna manera colabora con los que la han encerrado. No se sabe muy bien por qué, no se sabe muy bien la historia de ella, pero ella como que está resignada a que esa es su vida. Pues el protagonista, al que en todo momento es el héroe de la novela, no la puede ver, pero cada vez que le pica el pito, vamos a decirlo fino, va hacia ella, la obliga a mantener relaciones sexuales y después vuelve a no poder verla. Esto ocurre muchas veces. Es en plan, odio a mi carcelera porque me tiene aquí encarcelado y pobrecito de mí, pero cuando me pica donde me tiene que picar, abuso de ella y a los 2 minutos vuelvo a odiarla. Esto pasa varias veces y a mí me horroriza. Yo sé que en Japón, en Asia en general, bueno, en el mundo en general, pero en Asia los roles de género siguen estando muy marcados y la literatura se nota, sobre todo cuando está escrita por hombres. Y este libro es de los 60. La normalización de la violencia sexual contra la mujer es una cosa, debería ser una cosa no de épocas, debería ser una cosa de sentido común. Hay escenas en las que la está obligando, las personas del pueblo se ponen a mirarla y incluso lo incitan incluso para que lo haga. Horrible, os lo juro, no hay una crítica, de verdad que no hay una crítica de en verdad él es un asqueroso y pobre ella, no. El pobre es él, pero como es un hombre, pues cuando le pica, pues el único recurso que tiene al alcance es ella, ¿no? Pues venga, pues por cojones. Siempre lo digo, pero cuando me cabreé tanto y este libro tiene tan buen prestigio, fui a leer reseñas a Goodreads, ¿no? Porque yo después de leer un libro, de hacer mis reseñas y demás, pues me gusta ojear las opiniones de otras personas por si acaso hay cosas que yo no he pillado o lo que sea. Leí unas cuantas reseñas de este libro, todas eran maravillosas y solo leí una única reseña de una muchacha que se había sentido igual de incómoda que yo por esta violencia sexual de la que hablo y solo fue una persona. O sea, a mí me preocupa muchísimo que ese tipo de cosas pasen a los demás desapercibidos. O sea, es una cosa que de verdad es que me horroriza. Y se ha quedado en el puesto número 1 porque se lo merece. Porque se lo merece por aburrido y se lo merece por normalizar algo que no tiene que estar normalizado. Me da igual que el libro esté escrito en el 60. En fin, que el libro me cabreó y no se lo recomiendo a nadie. Como digo, tengo otro libro del autor que lo voy a leer porque lo tengo y porque además me lo compré de primera mano y es que tiene muy buena pinta, pero os lo juro que es que tengo pánico. Y por supuesto, si ese segundo libro ya me deja de gustar, pues ya sabemos que el autor será desechado. Y bueno, hasta aquí el top de peores lecturas del año. Espero que os haya gustado. No han sido tan malas realmente. Incluso las peores eran, entretenidas, ¿no? Salvo las 2 primeras, que una es mala con ganas, la otra es aburrida y tiene cosas negativas que no me gustan. Las demás, bueno. Ojalá todos mis años lectores tuvieran ese tipo de lecturas malas, porque hay años que ha habido como 4 o 5 libros que me han cabreado un montón y estaba yo tensísimo hablando de ellos. Este año solo ha habido un cabreo y lo demás ha sido como lecturas que ni fu ni fa, ¿no? Así que bien, yo contento. Y nada, me encantará que me digáis cuál sería vuestro top 10 de peores lecturas, si que lo hacéis, o si no, pues bueno, así por encima vuestras peores lecturas. Ya sabéis que a mí me encanta curiosear y los libros, tanto para bien como para mal, me da mucha curiosidad cuando tiene mucha gente que los adora o que no les gusta. Que ya en unos días os subiré el de top de mejores, que ese siempre es más bonito de grabar y más bonito de ver, aunque a mí me gusta rajar, la verdad, pero bueno. Y nada, que espero que os haya gustado, que como siempre gracias por estar ahí, gracias por verme. Y nada, que como ya estamos en enero, pues feliz año nuevo y hasta el próximo vídeo.